Probablemente si tuviéramos que preguntarle a una persona que está introduciéndose al campo psicoanalítico o que aún no se ha sometido a su propio análisis, nos diría que el psicoanálisis es un conjunto de conceptos o un modo de tratamiento. Serían esas las dos primeras respuestas que daría. Pero resulta curioso cómo el propio Sigmund Freud, creador del psicoanálisis, puso esos dos puntos como los segundos y terceros y dio como una primera acepción al psicoanálisis, un modo de investigación. Esta es la primera parte de una serie de videos donde pretendo exponer una propuesta de lo que sería la investigación psicoanalítica. Esta idea freudiana se expone en el artículo enciclopédico sobre el psicoanálisis que Freud publicó en 1923. Se puede hallar en el volumen 18 de las obras completas de editorial Amor Orto. Y allí Freud señala que el psicoanálisis es el nombre de un procedimiento que sirve para indagar procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías. Dos, de un método de tratamiento de perturbaciones neuróticas fundado en esa indagación. Y tres, de una serie de intelecciones psicológicas ganadas por ese camino que poco a poco se han ido coligando en una nueva disciplina científica. Entonces, si bien el artículo de enciclopedia tenía un carácter divulgativo y didáctico, no deja de llamar la atención que la primera acepción que el creador del psicoanálisis da es que el psicoanálisis es un procedimiento de indagación, es un procedimiento de investigación. ¿Qué sería entonces lo que es específico del método de investigación psicoanalítico? Esa sería una buena pregunta. En las obras de Freud y de Lacan, que será la orientación y el campo de trabajo del psicoanálisis que se discutirá en esta serie de videos, reconociendo por supuesto que hay varios psicoanálisis, varios otros autores tan complejos como el propio Lacan. Es que el psicoanálisis no puede operar de manera ajena a su desarrollo clínico. Los conceptos psicoanalíticos precisamente no fueron inventados durante una tarde, sino que se fueron desarrollando con la práctica clínica del psicoanálisis. Este anclaje de los conceptos en una práctica clínica obliga entonces a pensar que los conceptos que son psicoanalíticos son los propios de una experiencia delimitada de manera precisa, que es la experiencia del psicoanálisis. Entonces, si bien es cierto que el psicoanálisis tiene conceptos que podrían decirse son muy psicoanalíticos, muy propios del psicoanálisis, digamos, pulsión, complejo de Edipo, por ejemplo, hay otros conceptos que son compartidos con tal vez otras terapéuticas como transferencia, a interpretación. Hay conceptos que son compartidos por muchos otros campos del saber, como cognición, sujeto, conciencia, inconsciente, identificación. Pero cuando tratamos de hablar de los conceptos psicoanalíticos, no solo nos estamos refiriendo a cómo estos conceptos son entendidos específicamente en el psicoanálisis, sino cómo son entendidos a partir de la práctica clínica del psicoanálisis. Y eso hace que el psicoanálisis tenga digamos, un escepticismo ante el modo en el que sus conceptos son apropiados por otras disciplinas o son entendidos desde otras disciplinas. Esto pone al psicoanálisis en un lugar muy singular en el concierto de los discursos de las humanidades, de las ciencias sociales, de las ciencias de lo humano e incluso también de las ciencias exactas con las cuales a veces parece estar dialogando. Vamos a ver más adelante por qué me parece que este diálogo no es tal y está bien que no sea tal. Es justo lo que señalaría lo específico del psicoanálisis. Pero este escepticismo o ese interés del psicoanálisis de alejarse o por lo menos mantener una distancia frente a los otros discursos, ¿a qué se refiere? Me parece que uno de los lugares con los que podemos entender
esto que considero yo debiera ser una brújula en el trabajo de investigación psicoanalítico, es recordar la experiencia de lo que durante los 60, 70 y 80 estuvo tan de moda, que se llamó psicoanálisis aplicado, que era cuando diferentes disciplinas tomaban conceptos, saberes e ideas del psicoanálisis y trataban de utilizarlos para explicar sus propios problemas, sus propios objetos de investigación. El psicoanálisis aplicado, que estuvo muy de moda entre las humanidades en el análisis de productos culturales, reveló ser algo pobre en aportes al propio psicoanálisis, en cuanto se convirtió al psicoanálisis en una especie de navaja suiza. Tenía una herramienta para explicarlo todo, tenía una manera de adaptarse, no importa qué tipo de objeto cultural o humano se esté tratando de explicar, cuando no incluso también objetos no humanos. Si es que eso existe, podríamos también señalar. Se trató de utilizar el psicoanálisis para explicar fenómenos sociales o individuales. Los conceptos psicoanalíticos eran aplicados, entre comillas, en los diferentes campos. Pese a que ya tal vez no le llamamos psicoanálisis aplicado hoy, todavía podemos ver intentos de hacer dialogar, entre comillas, al psicoanálisis con la psicología, las neurociencias, los estudios de género, el feminismo, la ciencia política, la estética, la sociología, los estudios culturales, la teoría del cine, entre muchos otros saberes. Y lo que notamos en muchas ocasiones en estos pseudo intentos de diálogo es que el psicoanálisis se erige como una especie de juez que le va a explicar a las otras disciplinas sus errores, o el acusado que va humildemente a pedir perdón por faltas históricas y escuchar lo que las demás disciplinas van a señalarle o regañarlo. Eh, esto lo notamos con mucha frecuencia en los intentos de producir un psicoanálisis que esté en diálogo con los discursos contemporáneos, algo que por razones que quisiera ir explicando hacia el final de este video, me parece una postura algo equivocada. Nos dice una autora, Pura Cancina, en el año 2008, el psicoanálisis aplicado ofrece un método de explicación. Aquí estoy parafraseándola, no es una cita textual, pero nos recuerda a ella entonces que este método de explicación, antes que eso, en realidad el psicoanálisis es, y como ya lo señalaba Freud en la cita anterior, es un método de investigación. Y en tanto tal, el método de investigación del psicoanálisis, la manera de proceder en la investigación psicoanalítica, se aleja, si es tal, es decir, si es realmente una investigación psicoanalítica, se aleja de las lógicas de la universidad neoliberal de hoy. Entonces, a lo largo de este video y los que forman parte de la serie, pues quisiera entonces discutir cuáles son algunas de estas dimensiones que vuelven específica a la investigación psicoanalítica, que son la especial manera en la que el psicoanálisis entiende el concepto del síntoma, la brecha entre el enunciado y la enunciación, la escisión constitutiva que conforma el yo, el método del zigzagueo lógico, las dos reglas fundamentales del psicoanálisis y el lugar que el error ocupa en el psicoanálisis. Hoy en la universidad, que sabemos no nos estamos refiriendo exclusivamente a los lugares físicos que son llamados universidad, sino en la manera en la que la ciencia procede hoy, vemos con frecuencia un interés de tener trabajos interdisciplinarios, multidisciplinarios y o transdisciplinarios. Pero nos topamos con frecuencia con que estos intentos de un trabajo colaborativo no son tan equitativos como a veces pretenden presentarse. Más bien es una disciplina la que se vuelve el amo que comanda a las demás y sus agendas de investigación. Esto lo notamos especialmente en la manera en la que estas disciplinas se hacen una pregunta. Este asunto de cómo se hace una pregunta es clave en la clínica psicoanalítica, ¿no?
y claro que en la investigación psicoanalítica también. Por poner un ejemplo muy propio del campo de lo social, la pobreza. Cuando hablamos de la pobreza en el mundo, pensamos tal vez a la pobreza como un problema. El discurso neoliberal de hoy insiste en que la clase política es ineficiente para tratar la pobreza, porque la clase política no ha logrado incorporar, entre comillas, al mercado laboral, entre comillas también, a la juventud, a grupos históricamente excluidos como la población indígena, la población transexual. Pero es este mismo discurso neoliberal el que señala estas críticas al papel del Estado, el que precisamente desde una postura de incorporación, con lo que este significante puede traernos, este discurso neoliberal señala que la pobreza debe ser entendida como un problema económico. Es decir, para el neoliberalismo la pobreza es un problema no porque sea un atentado contra la dignidad humana, contra la equidad, sino porque los pobres le cuestan dinero al Estado. La pobreza es un problema porque gastamos mucho dinero en los pobres. Esta diferencia radical entre por qué es un problema la pobreza ya nos señala de manera, me parece evidente, una agenda de investigación y los posibles resultados que esta agenda puede aceptar como tales, como resultados y como propuestas de resolución. Entonces, pensemos ahora en dimensiones que no sean específicamente de lo social como la pobreza, sino digamos, específicamente propio de lo psíquico, como cognición, inteligencia, identificación, individualidad. ¿Qué es lo que estas diferentes disciplinas de lo psíquico entienden por estos conceptos? ¿Cuál es la manera en la que se plantean problemas relacionados al autismo, por ejemplo, a la psicosis, por ejemplo? Entonces, ¿cómo podría ubicarse el psicoanálisis en esta discusión? En un libro del 2012, El psicoanálisis y la investigación en la universidad, de Héctor Gallo y Mario Elgin, sus autores proponen pensar eh, el lugar que el psicoanálisis puede ocupar a través de lo que llaman ellos núcleos problemáticos. Nos dicen en la página 244, los núcleos problemáticos no serían definidos a partir de una disciplina del conocimiento relativamente autónoma, como el psicoanálisis o la sociología, sino con base en algunos conceptos rectores afines con el fenómeno a estudiar, que puedan establecerse como lugares de intersección entre distintas disciplinas y áreas temáticas involucradas. Entonces, para esos autores, cuando hablamos de los núcleos problemáticos, se refieren a los modos en los que se revela la condición de posibilidad para pensar conceptos, problemas y preguntas. Es decir, no se trata, los núcleos problemáticos no son en sí los conceptos, los problemas y las preguntas, sino las condiciones para que algo se erija como un concepto, como un problema o como una pregunta. Es un intento de aproximarse al fenómeno como un problema que tiene implicadas ya en su propia formulación diferentes dimensiones de diferentes disciplinas. Esta manera de aproximarse un poco más compleja e interesante, sin duda, no nos permite entender en claro todavía cómo evitar que se caiga en la trampa que se había señalado, es decir, en que una disciplina pues se termine erigiendo como la que le ordena a las demás disciplinas cómo trabajar con un problema. Entonces, si los núcleos problemáticos todavía me parece no resuelven el asunto de qué sería un psicoanálisis que no intentara enmarcarse en la lógica universitaria neoliberal de lo interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, ¿la propuesta cuál es? Bueno, la propuesta es la de un trabajo disciplinario. Es decir, un trabajo que esté enmarcado desde el psicoanálisis, desde el modo en el que la teoría, la práctica clínica y el método de indagación específico del psicoanálisis fueron formulados por sus autores principales, Freud, Lacan, cualquier otro psicoanalista de otra escuela o de otra orientación que quisieran ustedes sumar. Es decir,
El psicoanálisis, entendido como un trabajo disciplinario, no debería entonces de intentar hacer un diálogo con otra disciplina, porque este intento de poner conceptos, entre comillas, en común puede derivar en esta trampa, ¿no? La trampa de que creemos que estamos haciendo un trabajo colaborativo, cuando en realidad una de las disciplinas se está poniendo en realidad como el amo que está ordenando la agenda de trabajo de las demás y el método de investigación de las demás disciplinas. Este trabajo disciplinario tampoco sería entonces un intento de leer las problemáticas de otra disciplina desde el psicoanálisis, es decir, aplicar los conceptos psicoanalíticos a esta disciplina o a este objeto. Y tampoco sería un intento de hacer una metateoría de la disciplina que nos interese discutir desde el psicoanálisis, sino se trataría de la formulación desde el psicoanálisis, es decir, trabajar con el método de investigación que es singular y específicamente psicoanalítico. Todo lo demás lo vemos con frecuencia en los trabajos de los estudiantes hoy. Notamos con frecuencia cómo los estudiantes están preocupados por aplicar una teoría en algún objeto de estudio. Lo notamos incluso en los títulos de sus investigaciones. Estudiantes tanto de licenciatura o pregrado, como lo conozcan ustedes, como en estudiantes de maestrías, de doctorados, de másteres, de posgrado, como le llamen ustedes en sus países. Lo notamos en los propios títulos cuando es el concepto tal del autor tal en el objeto de estudio tal. Sustituyamos estos por películas, por fenómenos sociales, por productos históricos, los conceptos o los libros de autores y autoras de todo tipo, de todas las disciplinas. Hay un intento en demostrar la validez de un autor, con todo lo que implica la figura del autor, ¿no? Eh, Al mostrar cómo puede tener algo que decir de este fenómeno. Y esto, si bien es cierto que podría parecer que el psicoanálisis también suele con frecuencia caer en esa lógica, piensen, por ejemplo, todos los intentos de escuelas psicoanalíticas de hacer cineclubes, de ver un fenómeno que esté de moda para tener algo que decir. Me parece que el asunto no es exactamente ese el problema. El problema no es que los psicoanalistas quieran tener algo que decir de los fenómenos con los que nos topamos en la calle, en el espacio público o en el espacio clínico. Ya cada quien sabrá y tratará de entender por qué le interesa tal o cual tema, sino la manera en la que específica en la que nos aproximamos a estos fenómenos son los que señalan si estamos trabajando desde la investigación psicoanalítica o desde el uso del psicoanálisis como un saber referencial, como un saber que a veces utilizo porque conviene y cuando no conviene porque el psicoanálisis ya se vuelve incómodo para lo políticamente correcto, porque el psicoanálisis ya se vuelve complicado para los tiempos tan apresurados con los que una investigación se tiene que hacer, entonces ya no vale la pena aquí trabajar con el psicoanálisis, sino vamos a dejar al psicoanálisis y ahora vamos a retomar a otro campo del saber. Em, Cuando estamos tratando entonces de formular qué sería lo específico de la investigación psicoanalítica, pues nos planteamos si acaso esto supone que el psicoanálisis sea una ciencia. La respuesta directa que yo propongo es que el psicoanálisis no es una ciencia. Incluso el propio Freud, quien era alguien que explícitamente quería convertir al psicoanálisis en ciencia, si ustedes se percatan, hacia la década de los 20, Freud empieza a tener una manera muy distinta de pensarlo, porque Freud empieza a percatarse de cómo el psicoanálisis puede aproximarse a fenómenos que la ciencia no ha querido tomarse en serio. Lo señala, por supuesto, desde la interpretación de los sueños y la psicopatología de la vida cotidiana, pero lo vuelve hacia principios del siglo XX, pero lo vuelve a señalar hacia 1920 y tantos con los textos sobre el psicoanálisis y la telepatía y los sueños y la telepatía.
Es decir, ya no digamos, por ejemplo, de las últimas conferencias, Freud tiene un interés muy claro en que el psicoanálisis no debe de pensarse como una ciencia en un sentido achatado del término. Me parece que, y bueno, ya no se diga las explícitas maneras en las que Lacan señaló que el psicoanálisis no era una ciencia, ni parecía que el psicoanálisis tuviera el interés de ser una ciencia. Aquí entonces hay quienes han intentado, o bueno, objetarían frente a lo que estoy ahora diciendo, señalando que pues tal vez la manera en la que yo entiendo ciencia o el concepto que yo tengo de ciencia es bastante miope, achatado, ¿no? Entiendo la ciencia desde una perspectiva bastante cuadrada, extremadamente positivista. Bueno, no soy filósofo de la ciencia, pero me parece también extraño querer cambiar, modificar bajo la lógica y los resultados que sea el concepto de ciencia para que entonces el psicoanálisis sí sea una ciencia. Es decir, tal pareciera que estamos muy preocupados o desesperados por acomodar otra vez las sillas para que sí tenga lugar el psicoanálisis, que el psicoanálisis sí esté invitado al concierto de las ciencias. Esta perspectiva es la que me parece que atraviesa un libro que teniendo intuiciones muy interesantes, me encuentro en desacuerdo con su autor en varias ideas. Se trata del libro de Juan Manuel Uribe Cano, El psicoanálisis en diálogo con la epistemología, un programa de investigación del 2018. Por ejemplo, el autor señala en el principio del libro, página 18, que si bien el psicoanálisis está lejos de ser una ciencia en la acepción positiva del término, aspira y anhela serlo insistentemente. Me parece pues una aproximación un poco extraña, porque, digamos, el autor en su intento de defender al psicoanálisis, de defender también el método de investigación psicoanalítico, termina demeritando su singularidad. Es decir, con esto de que el psicoanálisis aspira y anhela a ser una ciencia, tal como él nos dice, eh, pierde de vista la posición que señalaba Lacan con tanta insistencia, por lo menos en un punto de su enseñanza, que es que el psicoanálisis más bien se hace cargo del residuo del discurso científico. De algún modo la clínica psicoanalítica opera así, ¿no? Hacerse cargo del residuo. Entonces, digamos, en esta serie de videos y en general en cualquier trabajo de investigación psicoanalítica, me parece que el punto no es tratar de demostrar que el psicoanálisis es o no es una ciencia, que no debemos de aspirar a poner a competir al psicoanálisis con las ciencias o con otras disciplinas, como señala el autor que este es de su interés en la página 166, ya hacia el final del libro, cuando dice que en orden de competencia, la teoría que tenga mayor poder explicativo y mayor comprobación empírica ha de mantenerse como aquella que será utilizada en términos tanto de su teoría como de su praxis. Me parece que una cosa es preocuparse por señalar lo que es específico del método de investigación psicoanalítico y otra cosa es que el objetivo sea demostrar si este método es o no es científico, si el psicoanálisis es o no es una ciencia, o en qué lugar de la carrera en esta competencia el psicoanálisis terminó, quién le ganó, a quién le ganó. Me parece que debemos más bien regresar a la apuesta del trabajo disciplinario. Usualmente en aras de un intento de diálogo con otras disciplinas se pierde lo que es específico del saber psicoanalítico. En un texto de 1953, en el que se discutía la fundación de un instituto de psicoanálisis, Lacan señalaba que lo que coloca al psicoanálisis en un lugar específico del concierto de las ciencias es percatarse de cómo la palabra digamos, aquí hay un asunto de traducibilidad muy interesante, por si no lo sabemos. En español utilizamos palabra tanto para las palabras que leemos como para cuando señalamos tomar la palabra o agarrar la palabra. Lo que tal vez podríamos también señalar como el habla, es decir, el acto de hablar. Lacan se está refiriendo aquí al acto de hablar, no a las palabras que leemos, porque en francés hay dos palabras para estas dos ideas.
mientras que en español podemos en ambas utilizar la misma palabra, es decir, palabra. Bueno, entonces señalaba Lacan, regresó a eso. Señala Lacan que lo que coloca al psicoanálisis en un lugar específico en el concierto de las ciencias y las disciplinas es percatarse de cómo la palabra es central para la concreción de la subjetividad. Y dice Lacan, es por eso que el psicoanálisis no es reducible ni a la neurobiología, ni a la medicina, ni a la pedagogía, ni a la psicología, ni a la sociología, ni a las ciencias de lo institucional, ni a la etnología, ni a la mitología, ni a la ciencia de la comunicación, ni tampoco la lingüística. Y sus formas disidentes se designan a sí mismas en que hacen de ello todo lo que no es. Hacen de la disciplina todo lo que no es. Por lo tanto, a todas ellas, aquí viene la parte clave, estas últimas líneas, a todas ellas, es decir, a todas las disciplinas, sin embargo, el psicoanálisis ha dado una inflexión decisiva y de todas ellas debe tomar su información. El psicoanálisis ha dado una inflexión decisiva, es decir, el psicoanálisis ha otorgado un momento de toma de decisión, un momento en el que se le ofrece a las demás disciplinas como un lugar para que tomen una decisión respecto a lo que el psicoanálisis puede traer, a lo que la manera de investigar del psicoanálisis puede producir. Y a su vez el psicoanálisis no se trata de aislar o de hacerse sordo, ciego, tonto ante lo que las demás disciplinas están produciendo, porque de ellas debe tomar información. Pero fíjese que hay una diferencia entre que el psicoanálisis debe tomar información de las demás disciplinas, por un lado, a que el psicoanálisis deba dialogar, entre comillas, irónicas, ¿no? Con estas otras disciplinas. Eh, porque tal vez en aras de un diálogo se puede perder lo que le es específico al psicoanálisis, ¿no? Eso es algo que está muy de moda en muchos espacios psicoanalíticos. Eh, Cuando se pretende trabajar con un psicoanálisis con perspectiva de género, un psicoanálisis decolonial, un psicoanálisis feminista, un psicoanálisis sin complejo de Edipo, un psicoanálisis identitario, muchos de estos proyectos seguramente con muy buenas intenciones y muy al tanto de cuestiones que se discuten en la contemporaneidad, pero también escuchamos, por ejemplo, de psicoterapias de orientación psicoanalítica, psicoterapias psicoanalíticas dinámicas, cuando no ya un asunto perverso que es usar el psicoanálisis como etiqueta de marketing, por ejemplo, que también no está lejano de los otros proyectos, ¿no? Pero en todos estos me parece que en un interés de tener el diálogo del psicoanálisis con los otros campos, podemos caer en el deslavar o desmentir la potencia del psicoanálisis. La potencia del psicoanálisis que no se traduce solamente en sus conceptos, en sus intuiciones, en sus descubrimientos, en sus construcciones teóricas, sino deslavar y desmentir la potencia, como estamos discutiendo aquí, del método psicoanalítico de investigación, de lo que le es específico a la manera en la que el psicoanálisis se plantea preguntas y busca sus respuestas. Entonces no se trataría, pues, cuando tomamos en cuenta tanto la inflexión decisiva que el psicoanálisis ofrece a estas disciplinas, como el hecho de que el psicoanálisis sabe que debe tomar información de ellas, de un aislamiento del psicoanálisis. No se trata de que el psicoanálisis habite en su propia burbuja, de que le construyamos su castillo para que nadie más le toque, sino de percatarse de cómo el psicoanálisis ofrece este espacio de toma de decisión de las demás disciplinas y el psicoanálisis reconoce que algo puede aprender de todas estas disciplinas. Entonces deberíamos pues de intentar sostener lo específico del psicoanálisis y lo específico de su camino de investigación.
de sostener esa inflexión decisiva y ese deber tomar información de estas disciplinas. Ese será el camino de los siguientes videos de esta serie. Ese es mi correo electrónico por si desean contactarme. Gracias por su atención.